Hola, buenos días amigos de Corte Poder Tlaxcala Noticias. Nos encontramos con el cronista chuntempense Sisto Ipatzi Pérez, artista plástico quien pintó a la diosa Tosi y nos va a explicar de por qué nace la idea de pintar a la diosa Tosi y cómo es que gana el premio nacional y la impresión en la Lotería Nacional. Muy buenos días, soy su servidor, Sixty Pazzi, cronista municipal de Chautempan. Bueno, hoy me complace presentar este cuadro y pues además de que tiene una interesante historia la figura de Tosi. Tosi es la deidad prehispánica de nuestros ancestros chautempenses y su culto era uno de los más preponderantes en esta que ahora es actual ciudad de Santa Ana. Tienen unas raíces bastante profundas porque en ese tiempo en la cabecera, lo que ahora es la cabecera municipal, se rendía culto a tres deidades femeninas, no había deidades masculinas sino femeninas. Dentro de ellas era Cihuateotzi, la diosa mujer, Tosi, que es nuestra abuela o la madre de los dioses, y Matlalcueyetl. Esos tres teocalis estaban ubicados en lo que ahora es el templo de la ermita o de la Purísima Concepción. El teocalli dedicado a Tosi estaba en lo que ahora es el convento franciscano, un templo dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, y el tercero que estaba dedicado a Matlalcueyetl, es lo que ahora es la parroquia de Señora Santa Ana. En ese orden estaban esos tres teocalis, pero el que atraía más la atención era precisamente el teocalli dedicado a Tosi. Y bueno, en ese tiempo, antes de la llegada de los frailes, ese teocalli era un santuario que atraía no solamente a los habitantes de la orilla de la ciénega, es decir, Chautempan, sino también venían de diferentes partes de los cuatro señoríos, de los que actualmente, bueno, de los que siempre nos han hablado, también del municipio de lo que ahora es Contla, San Pablo, etcétera, de diferentes lugares. Esta diosa estaba dedicada, o más bien era la patrona de la salud y de los textiles. En ese sentido tenía diferentes denominaciones, por ejemplo, Teteoinan, Temascaltetzi, Tosi, etc. Tenía diferentes denominaciones y pues ella fue la que heredó la tradición a las mujeres de el tejido en el telar de cintura. Ellas eran las que fabricaban, elaboraban la vestimenta para la familia. Sin embargo, cuando llegan los frailes franciscanos, se dan cuenta que Tosi es una deidad bastante importante y buscan su similar en el panteón católico para deponerla y en este sentido poner ya un santo católico. Se dan cuenta que su similar es Señora Santa Ana porque Santa Ana fue mamá de la Virgen María y por ende es la abuela de Jesús de Nazaret. Entonces suplantan, quitan a Tosi y ponen a Señora Santana. Sin embargo, les fue un tanto difícil que los naturales de estas tierras aceptaran de pronto a esa nueva figura. Sin embargo, siguieron, a pesar de las restricciones en el culto, los naturales siguieron rindiendo culto a Tosi de manera muy discreta, muy oculta, pero cuando llega Padre Jesús, cuando se construye precisamente en el Teocalli donde estaba Tosi, construyen el convento que ahora es de los franciscanos, viene la figura de Padre Jesús y entonces la población se convence porque la figura les expresa ternura, se identifican con la imagen de sufrimiento y acaban por convertirse al catolicismo y aceptar ya todo, Señora Santa Ana, en fin. Sin embargo, la tradición de elaborar los textiles, eso nunca cambió.
Por el contrario, los frailes se dieron cuenta que había esa habilidad de las personas de elaborar, por cierto, dentro de esta región de Tlaxcala, los mejores textiles. Eran muy cuidadosos en los colores, en las tonalidades cromáticas, en la calidad de los vestuarios que elaboraban. Entonces, ellos enseñan ahora a usar el telar de pedales, el telar de vertical y horizontal, donde se hacían ya piezas un tanto más grandes, que pues eso pues sirvió para incluso cubrir mejor el cuerpo. En ese sentido, los naturales ya no solamente seguían preservando esa tradición de elaborar los textiles en el telar de cintura, sino que ahora los hombres ya participaron en este trabajo, porque ya era un trabajo más pesado. Y fue así como empezó la tradición del tradicional poncho santanero. La misma cultura que existía aquí en Chautempan era la misma que el culto que rendían a Tosi en Chautempan también era el mismo, por ejemplo, en el municipio de Contla. Por eso es que ambos municipios comparten la misma tradición. Y fue así como dio origen el tradicional zarape santanero, muy bonito, por cierto, no solamente en la región, sino también muy competitivo en otros estados de la República Mexicana. Esta tradición, esta cultura, también se va en esa época de la colonización, en la diáspora tlaxcalteca, que llega no solamente a los estados actuales del norte del país, sino también al sur y a diferentes países. De ahí también deriva el famoso saltillo, que es una pieza bastante colorida, es como la expresión de un diamante del cual se expande con su luz y se convierte como la descomposición de la luz. Es una pieza bastante hermosa, porque además en el cuello está pintado, está representado justamente una especie de rombo, que para los que inventaron esta pieza, pues es la representación de un diamante que se descompone con la luz. Bueno, esta tradición que nos legó Tosi de elaborar los textiles llega hasta, sigue evolucionando, no solamente se quedó en la época de la colonia, sino que va evolucionando, llega al siglo XIX. Incluso aquí en Santana Chautempan se establecen varias familias españolas muy, muy poderosas y que empiezan a acaparar esta cuestión de los textiles, y destacan dentro de esas familias los Díaz Varela. Tomás Díaz Varela es un señor obrajero que hace fortuna a través del trabajo de los obreros, de los tejedores. Tiene varios telares aquí y su fortuna crece. Es el que administra, el que pone los precios de las materias primas, de acaparar los textiles para expenderlos a otros lugares. Sin embargo, viene una época difícil para los españoles, en la Guerra de Independencia de México, y ahí hay un parteaguas, por decirlo de alguna forma, porque los indígenas se rebelan de alguna manera, algunos, no todos, porque ellos han sido explotados durante muchos años a través de este trabajo. Pasa esa época, como sea, pero la tradición no se pierde, y es cuando viene el ferrocarril mexicano y hacen precisamente la estación del ferrocarril en Santana Chautempan, y es ahí cuando empieza el florecimiento de Santana Chautempan. Se instalan varias fábricas. Una de las primeras es la fábrica La Estrella, que por cierto la tenemos aquí a un costado de la estación del ferrocarril, y empieza la época dorada de Chautempan.
porque se convierte en una ciudad industriosa donde se instalan más de 50 fábricas y generan muchas fuentes de empleo, no solamente para los cheutempenses, sino también para obreros de diferentes municipios que vienen aquí a buscar trabajo, porque además los salarios eran muy jugosos, muy bondadosos. Y entonces Chautempan se convierte en uno de los municipios más importantes en el sentido de la producción textil en esta región del estado. De ahí que Chautempan tuviera un florecimiento impresionante en ese siglo, finales del siglo XIX y principios del XX. A mediados del siglo XX, Chautempan es un municipio que se convierte en una fuente de empleos, y no solamente de eso, sino también de atracción turística, porque hay muchos negocios que se abren en la ciudad y eso mismo atrae la atención de turistas, de inversionistas, de compradores de textiles. Y es así que Chautempan empieza a tener ese nombre que empieza a dominar no solamente en la región del estado de Tlaxcala, sino también atrae a inversionistas, a compradores de diferentes estados de la República, y las mercancías que se producen en este municipio también viajan a otros países. Uno de los empresarios más importantes que tuvo Chautempan en su momento de los productores textiles fue don Enrique Temoltzin Rocha, el dueño de la fábrica La Luz, un digno chautempense que representó en su momento y que fue uno de los empresarios más importantes de esta región. Bueno, como sea, llegamos a la época contemporánea y Tosi nunca fue olvidada, nunca ha sido olvidada afortunadamente, y siempre se mantuvo en el subconsciente de los habitantes de este municipio. Y fue así por mencionar lo más reciente de la historia, en 1989, en la administración del expresidente Hugo Tónix Rodríguez, cuando hubo un chautempense, el profesor Tomás Juárez Muñoz, que hizo un evento interesante de oratoria a nivel regional entre Puebla y Tlaxcala, y solamente se juntaban jóvenes, se reunían aquí en lo que ahora es el Palacio Municipal, y ahí se hacía un bonito certamen de oratoria. El evento fue creciendo y entonces fue como se hizo ya a nivel nacional. El año pasado se cumplieron las 20 ediciones de ese certamen, y eso ha dado mucho de qué hablar, no solamente pues sí, de Chautempan, pero con una connotación muy importante, porque ese certamen se llamó Premio Tosi Nacional de Oratoria, y lleva el nombre precisamente de Tosi. Y eso para nosotros es muy importante, porque no solamente ya son una convivencia, una justa de oratoria entre dos estados, sino ya fue nacional y ha llamado mucho la atención. Luego, en el tiempo de la licenciada Linda Marina Munime Temoltzin, que también fue alcaldesa de aquí de este municipio, se pintaron unos murales en lo que ahora es la planta baja del Palacio Municipal, en donde narra la historia de los orígenes de nuestro municipio, los orígenes culturales, y precisamente destaca la figura de Tosi y el sincretismo cultural y religioso con respecto a la nueva patrona que ahora pues sí ha sido declarada patrona religiosa de esta ciudad, Señora Santa Ana. Y ahí está representada toda la evolución, el cambio, la deposición de Tosi, el nuevo culto católico a Señora Santa Ana. Entonces ahí es una de las cosas que se han destacado últimamente, no solamente en la cuestión de la oratoria, también en las artes plásticas,
Y así, en ese mismo contexto, llegamos hasta la administración del profesor Antonio Mendoza Romero, que fungió como presidente municipal de 2014 a 2016, y es cuando un servidor también participa en esa administración como auxiliar del cronista, y es ahí cuando yo, a través del estudio de esta figura tan importante para los chautempenses, me doy cuenta que se le ha hecho poca justicia y hay que hacer pues por lo menos un retrato de la deidad prehispánica, y empiezo a investigar y me doy cuenta que pues ella está registrada en las crónicas de los primeros frailes franciscanos que llegaron a México, dentro de ello a Fray Diego Durán, Fray Bernardino de Sahagún también, y ellos en sus escritos describen a la deidad prehispánica como una anciana que está pintada del rostro, de la nariz para abajo de negro y de la nariz para arriba de blanco, como se muestra aquí en esta imagen. Es una especie de yin yang. La parte de abajo representa la enfermedad, la suciedad, de ahí deriva el nombre de Tlazolteo, que es otra denominación de esta deidad, Tlazolteo, que se come la basura. Eso es lo que se representa con esto, que algunos dicen que es una barba. No es barba, es una pintura que representa la suciedad, la enfermedad, y por eso pues está pintada así la barbilla de negro. Y la salud es representada de la nariz para arriba de blanco, es la luz, es la salud, es la prosperidad. Por eso así la representaban nuestros ancestros. En la cabeza tiene una corona con unas madejas de hilo y unos copitos de algodón, como se muestran aquí, con unas plumas, porque las plumas para nuestros ancestros eran divinas. Y en una de sus manos tenía una rodela, porque también era la esposa del dios de la guerra, Tamastri. Y en la otra mano tiene una escoba de varas, porque también eso representa que barre y quita la enfermedad. Bueno, de esa forma, como la describe Diego Durán, yo me fui inspirando para hacer esta imagen y pinté a sus espaldas el baño de Temazcal, por eso también la denominación de Temazcaltetzi, la señora de los temazcales. Y bueno, al fondo de este cuadro yo pinté a la Matlalcueyatl, es decir, a la Malintzin, al volcán, y con un escenario místico, religioso, sentada pues en una especie de saltillo, con unas madejas de hilo, los elementos de la naturaleza, aquí el agua, pues el ambiente, el aire, la luna que está saliendo, en fin, de esta forma es como logramos hacer que esta imagen pues nos representara. Pero no solamente un servidor se quedó con la imagen, también me di a la tarea de investigar qué es lo que se habla o se ha hablado hasta el momento de esta importante figura. De todo el resultado de esa investigación, después escribí este libro que se llama Recorrido histórico de Chautempan a través de sus personajes destacados, las biografías. Y justamente la primera biografía que aparece en este libro es de la deidad prehispánica Tosi. Y no solamente se quedó pues en esto la imagen, sino que después también me llaman a participar como cronista en la administración del actual presidente de nuestro municipio, el licenciado Héctor Domínguez Rugerio, y seguimos investigando, completamos la elaboración de este libro de las biografías, pero no solamente nos quedamos en eso, sino también hay la propuesta de que la imagen quede impresa en el billete de la Lotería Nacional. Y pues aquí tenemos esta imagen en donde pues se aprecia que
la figura central es precisamente la deidad prehispánica. Y eso nos llena muchísimo de satisfacción porque en el año de 2019, justamente el año pasado, fue cuando la presentación del cartel de esa feria, pues se anuncia que va a salir en el billete de la Lotería Nacional. Y no solamente es una satisfacción para el municipio, para la autoridad de Chautempan, que ahora esta figura tan importante para los chautempenses pues se dé a conocer, sino porque viajó a través de este billete pues a muchos ciudadanos mexicanos, no solamente de Santana, Chautempan o Tlaxcala, sino para muchos connacionales, para muchos ciudadanos que adquieren este billete. Y es así como nosotros damos otro pasito más para difundir la imagen de esta importante figura que a los chautempenses no se nos olvida. La influencia de señora Santana, la influencia de Tosi, de nuestra abuela o la madre de los dioses, ha sido permanente. Han pasado 500 años y no se ha olvidado en el subconsciente de las personas, de los habitantes de Chautempan. De tal manera que en los recientes tiempos se ha reavivado nuevamente el culto. No es así como para decir que queremos irnos hacia atrás y como quedarnos estacionados en una época, sino que es una forma de hacerle justicia a esta deidad porque nos ha dado un legado bastante importante, no solamente en el aspecto cultural, sino también ya analizamos que fue también en el aspecto económico. Gracias a la influencia de Tosi, pues Chautempan se consolidó como una ciudad, como un municipio bastante próspero, y fue gracias a la deidad. De esa manera, aquí, al menos en la Colonia Reforma, hay una señora, doña María Estela Secua, que pues se ha encargado de darle su lugar a la deidad, y con su familia, además de que ha heredado de sus ancestros, de sus abuelos, sus papás, esa tradición de respeto y de culto a la deidad. Nos ha venido aquí a ofertar algunas de sus experiencias y de sus conocimientos, y pues sí, efectivamente ella heredó mucho de sus ancestros, que provienen, por cierto, del pueblo de San Bartolomé, Coahuizmatla, y todavía la preservan, todavía le rinden su culto, le dan su lugar. Y en la fiesta de Señora Santana, que es cada 26 de julio, se reúne un grupo, danzan en el templo de Señora Santana, y también ofertan algunas ofrendas en el templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Y en fin, se reúnen también para convivir y para hacerle fiesta a Tosi. Eso es una parte bastante importante porque los chautempenses de esa forma preservamos el nombre. Hace algunos días hicimos la propuesta ante el Cabildo de nuestro municipio de Chautempan de que se enviara al Congreso del Estado una iniciativa para que los diputados analizaran esta propuesta de que Tosi fuera declarada patrona cultural de los chautempenses. Deseamos de todo corazón que de esa forma se le haga justicia a Tosi. No vamos a hacer a un lado el culto católico a Señora Santana, al contrario, es también parte de la historia, nos ha dado identidad, ha dado nombre a esta ciudad muy próspera. Sin embargo, también es necesario fijarnos un poquito en el pasado y ver cuáles han sido nuestras raíces culturales, y definitivamente la deidad prehispánica Tosi es un ser que ha dado identidad, nos ha dado personalidad ante los demás pueblos,
nos ha dado mucha cultura, nos ha dado incluso que Santana haya sido una de las ciudades más importantes de Tlaxcala en algún momento de la historia de este maravilloso pueblo, y considero que la deidad debe de tener no digamos que su culto, pero sí rendirle homenaje, seguirla actualizando a través de algunos festivales, hacerle una fiesta especial, porque gracias a ella, pues incluso aquí todavía se preservan palabras en náhuatl. Eso es una situación que nos caracteriza no solamente en Chautempan, sino a todo el territorio tlaxcalteca, que destaca entre los demás estados de la República porque preservamos las toponimias en náhuatl, preservamos los apellidos en náhuatl y muchas palabras de uso cotidiano que las pronunciamos incluso de manera coloquial, cotidiana. Sin embargo, a veces nos olvidamos que son palabras en náhuatl, y es gracias también a la deidad que pues nos inspira a no perder esa identidad. Pues por el momento es lo que tenemos que decir de la deidad, y esperemos que esta exposición despierte el interés para visitar a Santana Chautempan, porque de verdad que tiene un arraigo muy importante no solamente a Tosi, sino también a la cultura que, pues, nos ha heredado. Tenemos en el fondo, en la parte oriente de nuestro estado, pues a un importante volcán, que es la Malintzin. Es un parque nacional, y que bueno, pues ahora tenemos ese desafortunado momento de que pues ahorita tiene la plaga de gusano descortezador, producto también de incendios, contaminación, tala clandestina, etcétera. Pues ojalá y también esta deidad y el reconocimiento a su legado cultural nos haga reflexionar sobre esos recursos naturales que también tenemos en Tlaxcala, principalmente en Chautempan, y que pues nos ayude a preservar nuestro entorno natural, porque dependemos mucho de ello. Pues muchísimas gracias, y nuevamente soy Sixto Ipatzi Pérez, cronista municipal de Chautempan. Muchísimas gracias, amigos de Cuarto Poder Tlaxcala Noticias. Informó para ustedes Arturo Caporal. Que pasen lindo día. Gracias.